Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque no sabemos a qué hora están viendo esto de Onis de en vivo, ¿no? El día de hoy vamos a comentar acerca de una película que personalmente a mí me ha llamado mucho la atención y decidí que también el profesor Tejada la viera, que se llama La Vasta Noche, ¿no? The Vast of Night, que fue una película estrenada el año pasado, en 2019, y que trae un reparto prácticamente desconocido, ¿no? Yo no conozco mucho a estos actores, son nuevos, especialmente el protagonista Jer Horowitz y Sierra McCormick. McCormick. Bueno, profe, primero preguntarle si le gustó o no la película, ¿no? Porque es el director James Patterson. ¿Qué le pareció la película, no? Primero eso, ¿no? O un análisis también psicológico, ¿ah? Porque hay varios temas por ahí que agarrar. Muy bien, sí, buenas a todos. Bueno, esta película va de menos a más, ¿no? A veces hay escenas Mm, donde son muy densas hasta que ya se va a la parte interesante del tema, ¿no? ujú, Y como dije, la película, la totalidad donde declina es en esa gran serie antigua, Dimensión Desconocida. Eh, Uno porque habla de un tema que a veces muy poco se conoce o se tiende digamos, a rechazar, ¿no? A negar, ¿no? Que es la parte, lo paranormal, digamos, ¿no? Se podría decir así, ujú, aunque es un principio energético, ujú, equilibrio, ese equilibrio que sucede en la película, pues, ¿no? Estos ujú. umbrales, ¿no? Estos umbrales donde aparece o desaparece, pues, personas, objetos y todo lo demás, pues, ¿no? Entonces, al final sí es interesante verla porque hace recordar otras series, como indiqué también, Dimensión Desconocida, ¿no? Hablar un poco sobre lo natural, ¿no? El Triángulo de las Bermudas también, ¿no? Que me parece que tiene conexión con la serie. O sea, interesante el tema que trataron, sí. Bueno, profe, para mí esto de esta película me hace recordar también un poco lo que pasó en el año 38 con Orson Welles, ¿no? La Guerra de los Mm, Mundos, ¿no? Esa famosa invasión alienígena que nos planteaba un noticiero y que al final nunca sucedió, ¿no? Y que movió todas las alarmas en Estados Unidos, especialmente el FBI de la CIA, ¿no? Bueno, en esa época no existía la CIA, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención de la película es el tema que agarra, que es esta, bueno, no quisiéramos espolear, pero está latente en casi toda la película, es esta supuesta invasión alienígena, ¿no? Un ujú. inicio de una invasión alienígena, ¿no? Que eso no queda muy claro hasta el final qué fue lo que pasa o qué puede suceder, porque para mí podía dar una segunda parte, pero eh, ¿qué hay más allá de la Tierra? Porque a nosotros creo que nos da mucho temor, al menos al ser humano, mucho temor y mucho miedo a una invasión alienígena, ¿no? O sea, recordemos que al principio de la pandemia hubo una fuerte, ¿cómo se podría decir? Una fuerte avistamientos continuos, ¿no? De luces, Mm. de ovnis, tanto en España, en Italia, que fueron los sitios donde yo más recuerdo que se había escuchado en Argentina, inclusive acá mismo en el Perú se pasó un noticiero, ¿no? Que se veían unas luces en el cielo. Mm. Pero ¿qué tanto miedo nos da ser invadidos por extraterrestres? Esa es mi pregunta concretamente. Claro, es un temor continuo, ¿no? Y cejado necesariamente por las promociones de muchos años en contra, pues, de que exista o no exista los alienígenas, toda esa cosita, ¿no? Hay buenos libros, como El Puente de Dos Mundos, por ejemplo, de Wells, que Claro. nos habla muy bien, ¿no? De estos seres, ¿no? En realidad se sabe Ujú. que sí, sí, hay vida en otros planetas y que sí puede existir, ¿no? Curiosamente, me hablas del avistamiento de ovnis en la pandemia. No hay que tampoco hay que acordarse que también en la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo, ¿no? En plena guerra, en Ah, claro. plena fricción, hubo también ovnis, ¿no? Y esos fueron captados Ujú. por los mismos, digamos, Pilotos. pilotos, ¿no? Entonces, Claro, sí, sí. es algo curioso, es algo que siempre se ha dado y que necesariamente, pues, vuelve al plano, digamos, eh, real, al plano actual, todos estos Ujú. enfoques, ¿no? Pero sí, o sea, yo Sí. considero que tiene que haber
vida en otros mundos, pues, ¿no? Otro planeta, claro. Bueno, a mí también, por ejemplo, yo no sé por qué nosotros, el ser humano tiene mucha curiosidad. O sea, yo creo que es por algo externo que siempre buscamos, ¿no? O sea, que no somos los únicos, ¿no? Yo me acuerdo, hay un texto un cuento ¿cómo se llama? Arthur C. Clarke, que justamente se Ujú, inspiró en Stanley Kubrick en Odisea del Espacio, ¿no? 2001, ¿no? Que decía, ujú, sería una maldición ser los únicos en el universo, pero también sería una maldición que hubiera otros seres, ¿no? Por ujú, justamente esos dos contrastes, ¿no? O sea, primero ujú, ser dioses, porque seríamos los únicos, y ujú, lo otro sería ser los más chiquitos de la cadena de la evolución, ¿no? Y justamente claro. también estábamos hablando también de la dimensión desconocida, y yo también me acuerdo de dos Ujú, capítulos de dimensión desconocida que hablan también de extraterrestres, ¿no? ujú. No sé si usted me podría dar algunos alcances también de la dimensión desconocida, ¿no? O de su creador, ¿no? Por ejemplo, yo sé algunas cosas, pero quisiera saber primero su opinión de usted para ir complementando la información. Sí, hay también que recordar que cuando nosotros ingresamos en la investigación científica, se puede decir, de todos estos casos, uno Mm. debe considerar la física cuántica, ¿no? Porque la dimensión Ah, claro. desconocida se fija en eso, ¿no? La física cuántica pues rompe con todos los lineamientos de la física actual, ¿no? O clásica que Ujú, nosotros conocemos. Y ujú, es igual que, eh, digamos, muchos escritores también que lo han hecho, ¿no? Entonces, en ese aspecto, dentro de la física cuántica se podría corroborar también la dimensión desconocida, ¿no? Que la idea habla de los portales, que también es un efecto que a veces muy poco se conoce, ¿no? Se sabe ujú, necesariamente, y hay hechos donde uno, por ejemplo, habla de alma, fantasma, toda esa cosa, y el operador tiene que buscar el portal, ¿no? Tiene que buscar la entrada y la ujú, salida de todos estos fantasmas, se puede decir, ¿no? Porque si no lo ujú, encuentra, puede necesariamente hacer su ritual y los fantasmas se siguen quedando acá, ¿no? Entonces, ujú, hay un portal, ¿no? Hay un portal. Entonces, ese portal digamos, el paso de una dimensión a otra dimensión, ¿no? Nosotros estamos quizás en la cuarta dimensión, pero la quinta y la sexta y todas las dimensiones que existen no lo conocemos. Entonces, ujú, en base a eso está muy, muy bien codificado dimensión desconocida, ¿no? Porque nos habla no de la cuarta dimensión, no de la quinta, la sexta, etcétera, ¿no? Una dimensión que no lo conocemos, que de pronto aparece y bueno, asusta, pues, ¿no? ¿No? Pero claro. científicamente hay toda una teoría sobre ello, ¿no? Ujú. Ujú. Profe, ¿y cuál ha sido para usted? O sea, usted está hablando de la Triángulo de las Bermudas, pero ¿cómo saca usted ese análisis? Porque, como le digo, usted siempre a mí me descuadra de sus opiniones porque saca cosas así medias quemaditas, pero al mismo tiempo tiene mucha razón lo que usted me dice. Pero ¿cómo saca esto del Triángulo de las Bermudas? ¿Por lo desconocido, por el paralelismo, por esas cosas de la cuarta dimensión? De la quinta dimensión, Por, perdón. por el magnetismo, ¿no? El que entra Ah, ya. al Triángulo de Mm, Bermudas, se sabe que separa los teléfonos, que los aviones no vuelan, etcétera, ¿no? Y en eso se mm. produce ese efecto de desaparición, ¿no? ¿No? Que Claro, ya, claro, realmente claro. es sorprendente que después un barco ingresa y encuentran a miles de kilómetros del barco, pero sin tripulantes, todas esas cositas, ¿no? Entonces, Ah, claro, claro. es por eso, ¿no? No necesariamente Mm, científicamente es el magnetismo fuerte que hay, el corriente fuerte que hay en esos principios, ¿no? Eléctricos, etcétera, que hace que el Triángulo de Bermuda sea pues uno de los espacios que muy pocas veces se transita, pues, ¿no? Porque siempre pues, ujú, sucede algo, ¿no? Y para mí claro. es el equilibrio de la Tierra, en realidad, pues, ¿no? Hablando de De efectos física cuántica. eléctricos, Cuántica, dice, claro, ¿no? Claro, claro, ¿no? claro. Ah, ya, Es un claro. triángulo de la Tierra. La Tierra tiene sus ejes. Por ejemplo, Sí, claro. eh, el, el Everest es uno de sus ejes, su Ujú, punta eje, ¿no? ya. Y hay varios cerros que van formando ejes, que la Tierra se sostenga, ¿no? ¿No? Ujú. Acá en Lima también tenemos un eje, ¿no? No me acuerdo bien el nombre del cerro que es conocido, ¿no? ¿Huascarán? Que es de piedra. No, 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 acá en Lima, en Lima, en Lima. En Lima. Ah, en Lima. Ah, No me ya. acuerdo. Sí, en Lima hay un cerro que no me acuerdo ahorita, se me pasó el nombre. No. Entonces, son ejes, ¿no? Entonces, como hay ejes Ujú, terrestres, también ejes eléctricos, ¿no? ¿No? El eje del ujú, magnetismo, etcétera,
que no muy importante, pues, o es muy efecto demasiado fuerte que tiene para poder entrar, investigar, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, Ujú, para mí ese es el Triángulo de Bermuda, pues, ¿no? ujú. Ahora, ahora, profe, a veces cuando nosotros uno escribe un guión como este, que la verdad es que yo no sabía, pero está basado en dos hechos reales. Uno es en Kecksburg, el incidente de Kecksburg de Aunis, y la desaparición desde el lago Foss. Eh, pero yo me quedo sorprendido a veces cómo es que la mente creativa puede juntar hechos reales, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo noto también algo de Roswell acá en este incidente, ¿no? Mm. Pero yo no recuerdo, salvo que hay un libro por ahí, el libro azul creo que es de la NASA, creo, no recuerdo ahorita, o de la CIA, de incidentes famosos. Por ejemplo, yo recuerdo el Roswell, o sea, le juro, o Ya. sea, hay otros incidentes, pero yo ahorita no recuerdo otro más así, más fuerte, o que me haya llamado la atención. Pero sé, ¿qué otro incidente de UFOs ha conocido, por ejemplo, que haya llamado la atención, aparte de Roswell? ¿O solamente conocen de Bueno, Roswell? bueno, muy cerca de acá lo que tenemos es Marcahuasi, ¿no? Y Ah, siempre se ya, habla de claro. Marcahuasi en el Cerro Elevado, en la meseta, sinceramente, donde existe intercambios de alienígenas, ¿no? ¿No? Yo he tenido Claro. amigos que lo han visto, yo no lo he visto, pero amigos que me han contado que sí existen eso, ¿no? Que no han visto platillo, pero se han visto alienígenas o seres extraños dentro de Marcahuasi. Claro. Muchas veces Sí, sí, se yo ha tengo. confundido de que esto es por la altura, ¿no? Que un poco a nosotros nos Choca. sorprende, ¿no? Nos choca en realidad y vemos cosas, alucinamos cosas, ¿no? Pero son varias personas que la han visto, ¿no? Y considero de que hay algo de real eso, ¿no? Siempre Mm, Marcahuasi fue situado como una zona, un aeropuerto, una zona, ¿no? De donde bajaban de los ovnis alienígenas. para los Sí. alienígenas, ¿no? Para poder intercambiar o, bueno, ver sus mismos aparatos, ¿no? Entonces, Ujú. ese es lo más cercano que uno conoce, ¿no? El Claro, al menos otro, acá de que Lima, ya ¿no? es antiguo, creo que se dio en Estados Unidos, fue de las vacas, ¿no? ¿Te acuerdas de las vacas cuando en un pueblo donde quedaban ganados aparecían las vacas como chuponeados, como disecados, ¿no? O sea, Ah, que, chupacabra, que- chupacabra. claro, que le llamaban chupacabra, ¿no? Pero en realidad chupacabra es un Claro, mito, sí, ¿no? sí. Sí, Pero sí, 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 también sí, fue sí. investigado a nivel del UFO, ¿no? Del enfoque UFO, ¿no? Fue Claro, investigado claro, sí, sí, recuerdo. es una cosa muy extraña, pues, ¿no? Bueno, los científicos Claro. van necesariamente hacia la parte de ovnis, ¿no? Para investigar en estos casos, pues, ¿no? Es Claro. de la... Yo también, Son, ahora que... Sí, termine, porque no, sí, simplemente eso, ¿no? Que son los casos que uno va conociendo y va vislumbrando a través del trayecto del tiempo, ¿no? Ujú. Una cosa que a mí también una vez me acabo de acordar, son estas líneas que aparecieron también, ¿se acuerdan? En las granjas, Ujú. dibujos Claro. geométricos. Ujú. Por ejemplo, yo no me acuerdo dónde apareció eso, creo que en Inglaterra, pero eso también es una cosa que llama bastante la atención, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Porque debe tener algún tipo de significado, ¿no? Claro. O de lenguaje, ¿no? Ujú. ¿No? Sí, Que ahora recuerdo. hasta ahorita pues es desconocido, ¿no? Aunque dice que siguen Mm, apareciendo, pero ya. es desconocido, no saben por qué, ¿no? No ¿No? Hay saben por muchas qué, claro. teorías que usan eso, ¿no? Entonces, hay una película sobre eso también, ¿no? Que fue dada. Entonces, eh, en ese efecto, pues, también es otro caso, se podría decir, del enfoque UFO, ¿no? Ujú. Claro. Ay, ahorita, se me acaba de venir, se me acaba de acordar otra película que también habla acerca de contactos alienígenas, que es reciente, que es sobre una madre que descubre el lenguaje de los extraterrestres. O sea, al Ya. principio no sabe que es madre, ¿no? O sea, al final, poco a poco se va revelando que ella es madre. Y ella descubre el lenguaje de los extraterrestres por signos que le van dando. No recuerdo ahorita el título, no sé si la ha visto usted. Pero Ya. por ejemplo, es una cosa que a mí me intrigaría bastante, ¿no? ¿Cómo sería hacer contacto con los extraterrestres si nosotros no tenemos un idioma en común, ¿no? Por ejemplo, inclusive la NASA también envió el Voyager, no sé si lo recuerda usted, Mm. ¿no? Sí, sí. Con un disco de oro, ¿no? Con instrucciones para que sepan cómo somos nosotros los seres humanos, ¿no?
Inclusive Star Trek puso el Voyager como referencia también alienígena de nuestros orígenes, ¿no? Pero el espacio es tan inmenso y tan vasto, profe, que ignorar o no querer saber que puede existir vida sería un poco ingenuo, ¿no? O sea, yo lo veo Claro, desde ese punto de vista, ¿no? Porque hay mucha claro. gente que tiene miedo, Ujú, miedo y curiosidad, como le digo, ¿no? Por ejemplo, en la película mucho se mueve eso de la curiosidad, ¿no? O sea, el ujú. miedo a pasarnos algo, pero está ahí la curiosidad, quizás pasa, ¿qué pasa, no? Y ignorar que existe vida, yo creo que sería un poco tonto, ¿no? Claro. Lo que pasa es que estamos muy llegados a pensar que el idioma está ligado pues a las palabras, ¿no? Ese tipo de lenguaje, a los Mm, signos, ¿no? Pero en realidad no es así, pues nos olvidamos lenguaje corporal y muchos otros tipos de elementos que ayudan mucho en la comunicación. Por ejemplo, Kubrick también creo que tiene una película donde él nos presenta unos alienígenas telépatas, o sea, no hablan, no se le ve, pero sí se percibe que son ellos, ¿no? ¿No? Entonces, eso me gustó mucho porque sí, yo considero que un alienígena no es pues como sabemos un monstruito ni nada de eso, ¿no? Que mentalmente ellos mm, pueden estar acá, ¿no? Y pueden observar mentalmente, ¿no? No tienen por qué venir hasta por acá necesariamente. Entonces, en ese efecto es donde se plantea otro tipo de imágenes, ¿no? Curiosamente mm, hablando de eso, el lenguaje de imágenes, que también es muy importante en el diálogo, ¿no? ¿No? Plantearnos mm. imágenes para que a través de imágenes nosotros podamos concebir un tipo de comunicación. ¿No? Entonces, ese también es importante conocer. Necesariamente todos los alienígenas conocen en nuestra estructura de nuestro cerebro y en la estructura de nuestro cerebro pues hay ese talento, esa importancia de ver en imágenes, pues, ¿no? Que a veces Mm. no se trabaja mucho, ¿no? Pero es algo importante hoy por hoy, pues, ¿no? Ujú. Claro. Ah, bueno, el arte está relacionado más con imágenes y Claro. emociones que con palabras concretamente, ¿no? A veces, Ajá. por ejemplo, yo me acuerdo de este efecto cinematográfico que existe en el cine, que es el efecto Kuleshov, ¿no? Ujú, Que hacemos una toma de una persona y después ujú. podemos ponerle un plato vacío de comida Así es. ya la mente te dice, tiene hambre, ¿no? Ujú, Por ejemplo, o toma de nuevo el rostro de esa persona y lo cambia a otra imagen, por ejemplo, puede ser una señora dentro de un ataúd, ¿no? Ah, está llorando por ujú. su madre, ¿no? O por su abuela, ¿no? Qué sé yo. Claro. Entonces, ese efecto nosotros vamos interpretando, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de Ujú, que nuestro lenguaje, como usted dice, ¿no? Nuestro lenguaje no solamente son palabras, sino también son señas, son la parte corporal, ¿no? Y qué tan ujú, importante a veces también es entender, por ejemplo, a las personas que les pasa esto de los alienígenas. ujú, Por ejemplo, yo no quiero pecar de ser inocente y decir, ah, no, sí, yo le creo completamente, ¿no? Pero ¿cómo nos ujú, damos cuenta que una persona nos está diciendo la verdad, por ejemplo, acerca de eso? O sea, ujú. ¿cómo entendemos que le está diciendo la verdad? Porque usted me puede agarrar, no, Omar, yo he visto extraterrestres, pero ¿cómo yo le creo a usted, no? Claro, O sea, 100%, ¿no? Porque yo puedo claro, tener mi claro. duda, como ser humano que soy, puedo tener mi duda, pero ¿cómo nos damos cuenta que una persona nos miente, por ejemplo? A menos Sí, no en ese bueno, aspecto necesariamente, ujú. pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Sí, en realidad yo sinceramente no te creo en extraterrestre porque yo siempre digo ver para creer, ¿no? Y a mí no me ha Ah, pasado ya. nunca algo, ¿no? Parecido, ¿no? Ya, Entonces, claro. pero sí, o sea, cuando alguien nos mete miedo, o cuando nos habla con miedo, nos habla para que nosotros obremos y tengamos temor, ahí ya viene ya la parte de la sugestión, pues, ¿no? Ya viene la parte Mm, de alguien que te quiere engañar, ¿no? Porque no ah, tiene que claro. haber miedo necesariamente, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas que pasan de pronto, ¿no? Y ya los científicos saben eso, ¿no? Si a un científico que estudia todo Mm, eso le cuentan de extraterrestres, seguramente le va a marcar una curiosidad y a ir voy a y va a investigar, investigar eso, ¿no? Claro, no tiene que claro, haber miedo. Lo mismo sucede con los mm, almitas también, pues, ¿no? ¿No? Curiosamente hablamos de claro, extraterrestres, pero muy poco hablamos de los almitas que están con nosotros, ¿no? ¿No? Y dice, ya, qué claro. miedo, pero no es miedo, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro mundo, ¿no? ¿No? Sí, claro, tenemos la suerte de mucho de eso que no lo percibimos tan latente, porque si no, pues ahí sí tendríamos una crisis de nervios siempre, ¿no? Pero en ese efecto es muy importante considerar como siempre el miedo, ¿no? Como un factor de engaño, un factor de sugestión, un factor de que alguien te está contando esto por otros intereses, ¿no? Entonces,
En ese sentido, sí hay que tener cuidado, pues, ¿no? No tiene por qué asustarnos, ¿no? No tiene por qué Ya. asustarnos. Entonces, yo reconozco que acepté de un amigo porque él, al contarme, no me dijo con miedo, sino me dijo, y es una persona muy estudiosa de la física cuántica, ¿no? ¿No? Y él fue el Ah, que ya. a él yo le dije, mire, no te creo nada por fastidiarlo, ver para creer, le digo, porque a mí nunca me ha pasado nada de eso, ¿no? Él la pasó varias veces porque ha ido a Marcahuasi, ¿no? Y he podido ver, ¿no? Ah, ya. Entonces, en ese sentido, él necesariamente, bueno, poco a poco le fui aceptando lo que él me decía, pues, ¿no? Claro. Y por respeto, necesariamente, sabiendo que es una persona que no lo hace por meterte miedo, sino por una comunicación científica, ¿no? Y aquí cuando hablamos con él hablamos de cosas científicas, ¿no? Hasta la parte de esoterismo está en la parte científica también, y con él hablamos mucho porque conoce Claro, mucho de eso. Pues. En ese claro. sentido, yo enmarco que el que nos quiere meter miedo es porque nos quiere engañar o también le han metido miedo a él para que él vaya poco a poco metiendo miedo a los demás, ¿no? Claro. Eso es. Ahora, profe, a mí hay una cosa, por ejemplo, últimamente con esta cuestión de la pandemia, hay algo que me resulta un poco extraño, ¿no? Pero siempre al ser humano se le ha creído que si existen alienígenas, deben ser malos. Ujú, Y yo me pregunto, si en estas circunstancias que estamos, un alienígena viene y nos invade, y me acuerdo de un capítulo de Dimensión Desconocida que hablaba justamente de una invasión alienígena, ujú, le cuento así someramente el capítulo, que era, vino un extraterrestre y le dijo, ustedes tienen que hacer todo lo posible porque ustedes no han cumplido las expectativas, ustedes son un experimento nuestro, decía, ¿no? ujú, Este ujú, extraterrestre. Entonces, ¿qué es lo que quiere usted? Le decían el secretario de la ONU, ¿no? Y queremos que ustedes mejoren. ujú, Entonces, ya, entonces el secretario de la ONU, vamos a mejorar, denos 24 horas. Entonces agarran, hacen los tratados de paz, todo. ujú, Y el extraterrestre llega a las 24 horas y dice, pero esto no es lo que yo quería. ¿Cómo que usted ujú, no quería? ¿Usted no quería que mejoremos? Claro, pero yo quería que ustedes fueran más agresivos, más violentos, más ujú, malos. Entonces, yo digo, Hollywood nos ha metido esa idea, ¿no? ujú, Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría con nosotros, como el ser humano, si aparecen los extraterrestres mañana o ahorita mismo? ¿Qué pasaría? ujú. ¿Qué empezaríamos nosotros? ¿Que son los malos o que son los buenos? Bueno, en realidad aparece el pánico, pues, ¿no? Porque estamos Claro, muy entrenados a que son malos, pues, ¿no? Y en ese sentido no, pues, ¿no? Si no, vayamos a la Biblia también tiene bastante pasajes que han sido cosas similares con extraterrestres, ¿no? Como el carro de Daniel, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos otros ya. que aparecen en la Biblia y no son, o sea, son catalogados ángeles y todas esas cositas también, ¿no? O sea, porque han venido a ayudar, han venido Mm, a apoyar, han venido a dar conocimiento, ¿no? Entonces, inclusive claro, hay una teoría que lo que hicieron Egipto y la pirámide, todo eso han sido entrenados por alienígenas, cosas así, ¿no? Pero en claro, realidad sí, hay sí, he escuchado también, también me eso. imagino, ese otro punto, ¿no? Que así como nosotros que estamos yendo a otros planetas, ¿no? A otros puntos para ver si hay vida, para de una manera pase lo que pase, dejamos la Tierra y nos vamos a otro mundo, Otro planeta, ellos también hacen lo claro, mismo, ¿no? Ellos también están haciendo lo mismo, ¿no? Y yo considero que sí puede haber buenos y malos en ese aspecto, ¿no? No considero que sean malos en realidad todos, ¿no? Ni que seamos chivos expiatorios tampoco todos nosotros, ¿no? ¿No? Sino hay claro. también la parte buena, ¿no? ¿No? Hay inclusive teorías o alcance de telepáticamente a una persona comunicarse con extraterrestres y él considera que son los ángeles que están comunicándose con él y les hace caso, ¿no? En ningún momento le Mm, dice cosas que sean pues negativas para él, ¿no? ¿No? Entonces, incluso hay libros, por ejemplo, estos viajes astrales, esas cositas donde eh, dicen, bueno, no soy yo, sino alguien que se mete en mí y es el que pregunta, el que escribe todas esas cositas, ¿no? Entonces, mm, en ese sentido, es como el demon de Sócrates, necesariamente, ¿no? Sócrates siempre decía, no soy yo, sino alguien que se mete y habla por mí, ¿no? Pero en ese sí, sentido claro, hay también estos seres que nos ayudan también a nosotros, ¿no? Ese es claro, el principio, ¿no? ¿No? Ahora, claro. un poco también que hay que aclarar y hay que también exponer son los rectilíneos, ¿no? ¿No? Estas personas Ya, que están acá y bueno, están con apariencia humana, dice, ¿no? Pero vienen claro.
a hacer un soporte para los alienígenas de repente invasores, ¿no? Malo, Digamos, malo. negativos. Claro, sí, sí, ¿No? sí, sí, negativo, Y sí. también eso hay que aclarar, Sí, porque también hay mucha información sobre eso, ¿no? ¿No? sí, bueno, yo he escuchado acerca hasta de la reina Isabel, creo que es una reptiliana, Sí, ¿no? Hablan de la monarquía inglesa, ¿no? Pero bueno, sí, esos son leyendas, mitos que a veces también la internet nos mete, ¿no? ¿Por qué nos meten esa clase de información, ¿no? Que es extraña, ¿no? Eso también es una cosa, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado, por ejemplo, que nosotros ya estamos invadidos hace tiempo. Otra ujú, cosa es que nosotros no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, ¿no? así O es. sea, entonces, por ejemplo, yo he escuchado, aparte de los reptilianos, otra raza que le llaman los nórdicos, creo que le llaman una cosa así, no recuerdo, que Ujú, tienen de apariencia, justamente los nórdicos, pues son rubios, altos, de ojos celestes, ¿no? Verdes, y claro. que ellos supuestamente es lo contrario de los reptilianos, ¿no? Ellos son buenos, ¿no? Ahora, estamos hablando ya de su aspecto, ¿no? Pero Ujú, una vez yo escuché una leyenda de un pata que llamaba a una radio y que decía que los alienígenas no venían de esta cuarta dimensión, sino que venían de una ujú, quinta y una sexta, cosa que sí, también usted un poquito que lo ha insinuado o lo ha dicho, claro. Ujú, ¿no? Que yo diría, yo me pongo en la piel de la persona en común, pero yo diría, ¿eso no daría más miedo? Que alguien pueda pasarse de una dimensión a otra como nada e invadirnos y hacernos todo lo malo que nos quiere hacer. ¿No daría eso más miedo? A mí me daría, así a mí me da miedo. claro, pero en realidad es un poco la curiosidad y aceptar que el ser humano está atrasado de repente de los conocimientos, ¿no? Que hay otros, como los seres Ya. alienígenas, que están más adelantados, ¿no? Lo que se sabe por Mm. estudios que existe como 78 dimensiones, ¿no? Te estoy contando 78 Ah, dimensiones y cómo se llega a ellos, ¿no? Pero hay realmente esa teoría de que hay no solamente la cuarta y la quinta dimensión, hay más dimensiones, ¿no? Que son como portales donde uno entra y sale, pues, ¿no? Y que ujú, de repente los alienígenas conocen todos estos sistemas, ¿no? No todos, ¿no? Pero sí la quinta dimensión, por ejemplo, ¿no? Y ujú. eso ha sido un poco también fundamentado por la física cuántica, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, esos experimentos donde sacas tu mano por el lado izquierdo y por el derecho ingresa tu mano, una cosa así, ¿no? Ah, ¿No? su O sea, máquina. entonces, o sea, claro, o sea, con tu brazo izquierdo alargas tu mano y sale por el lado derecho, ¿no? Como si fuera tu brazo derecho, una cosa así, ¿no? Entonces ahí se Ah, su- sabe que se descarta algunos principios de la física clásica y que la teoría cuántica o la física cuántica también tiene su realidad, ¿no? Necesariamente, ujú. eso ha sido aplicado a la filosofía cuántica, ¿no? Y a muchos hechos y casos sobrenaturales están investigados por ese lado, pues, ¿no? Y bueno, es importante porque eso no nos asusta, eso nos hace Claro. tener ese principio de estudio, ¿no? ¿No? Entonces, hay Ujú. científicos que no nos dicen tal y como son las cosas, ¿no? Siguen estudiando, pero no nos dicen todo en totalidad. Por ese efecto que tú me dices, ¿no? Por el miedo, por el pánico que podría Claro, darse, ¿no? claro, claro. Estamos ahorita No, en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y también tú sabes que había teoría de que la pandemia es alienígena, ¿no? Que sí, sí. un ser, Yo sí la creo, algo ¿ah? Eso esparcido, sí lo creo. ¿ya? ¿No? Entonces, Eso sí lo creo. y otra, bueno, que es una guerra bioquímica, ¿no? Que también está dentro de este criterio, ¿no? Entonces, y causa mucho pánico eso, ¿no? Y no debe ser, ¿no? No debe causar pánico, debe crearle el interés de todo investigador, todo científico de seguir estudiando hasta llegar a confrontar y realmente a probar que existe todo esto, ¿no? Eso es para mí lo más común, ¿no? La curiosidad, ¿no? La inquietud sobre ello, ¿no? Mm, Claro, a mí lo que siempre me llama la atención es que, bueno, nosotros los seres humanos, la mayoría, somos concretos. O sea, nunca vamos a aceptar la existencia de un ser, o sea, es más, hasta no creemos en Dios. La mayoría, o sea, no todos los seres humanos creen en Dios, ¿no? O en religiones, ¿no? Entonces, si no le vemos digamos, a Dios o a un extraterrestre, no vamos a creerle ujú, nunca. O sea, nunca vamos a, mientras no esté delante de nosotros, ¿no? O sea, ver para creer somos, ¿no? Muchos de nosotros ujú, somos así. ujú. Y hasta cierto punto yo también me incluyo, porque como usted dice, usted tiene amigos, yo también tengo amigos, ¿no? Que me hablan yo estoy en la quinta, sexta dimensiones, que me hablan de cosas, y a veces yo lo veo y digo,
¿estará cierto lo que me estás diciendo? Mm. O sea, por más que uno de alguna forma hay gente que lo vive, ¿no? Y yo conozco gente que me dice, no, yo sí creo, yo sí he visto. Entonces, uno entra en ese rol, ¿no? O sea, ver para creer, ¿no? O como yo digo, mejor los pongo a prueba a ver si es cierto, ¿no? A ver lo que me dicen, ¿no? Entonces, le pongo cosas a ver si es verdad lo que ellos me dicen, ¿no? Ahora, demostrar la existencia extraterrestre yo no puedo, pues, o sea, eso no puedo Mm. demostrarlo, ¿no? Pero otras cosas sí se pueden demostrar. Eh, ahora, por, en la mente humana, nosotros siempre usted siempre en los programas que hemos estado haciendo, siempre sale esto del miedo. Y Ujú. usted ya ha definido lo que cosa es el miedo, ¿no? O sea, obviamente el miedo es parte de lo desconocido, parte de lo que no queremos afrontar, ¿no? Ujú. Nuestras resistencias que tenemos emocionales. Pero yo también pienso, por ejemplo, acerca de los extraterrestres, si los extraterrestres supuestamente hay extraterrestres buenos, ¿por qué tendríamos que tenerle miedo, no? Ujú. Es como una persona, ¿no? A una persona, ¿por qué tenemos que ir a la calle? Puede ser un sitio maleado, pero ¿por qué tendríamos que caminar con miedo en la vida? Y eso se nos ha inculcado también. Porque maneje con desconfianza, tengan cuidado, tengan con precaución. ¿Por qué el miedo siempre sale como a relucir dentro de nuestras vidas? ¿Por qué no podemos estar tranquilos, en paz y decir, ya, camino por este sitio o tengo mi vida sin tanto temor, ¿no? Pero siempre sale el miedo. ¿Por qué el miedo? Ujú. Claro, está dentro también de nuestro sistema de supervivencia, pues, ¿no? Porque el Mm, miedo a veces, bueno, el miedo extremo es lo que no queremos, pero el temor, por ejemplo, es necesariamente una prevención, ¿no? Eso es algo malo que puede mm, ocurrir. Ese es el temor. El miedo ya es el extremo del temor, ya es otra cosa, ¿no? Y psicológicamente es la ansiedad, ¿no? Que nos crea el miedo y hace que nosotros no podamos conducir nuestro propio comportamiento y hacer cosas que no queremos hacer, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, un poco hablando de esto de dimensiones, se tiene que informar también que estas almitas, ¿no? Que no está con los alienígenas, pero los almitas que existen, están en quinta dimensión, ya. ¿no? Y por eso Ah, existen, bien. por eso están acá, y por eso se les puede ver. Hay personas que pueden verlo, ¿no? Y no tienen por qué tener miedo de eso, ¿no? Al contrario, tienen que seguir aprendiendo, estudiando y reeducándose para que este miedo, desgraciadamente, este miedo ha sido entrenado de cuando nosotros hemos nacido, ¿no? Ya hemos visto, Claro. ¿no? O sea, todas esas series, todo, las teorías, los libros, todo que hablan de miedo de alienígenas, llega un momento a que el temor sea inculcado, ¿no? Entonces, y ese temor va a salir inconscientemente de uno, ¿no? Entonces, ese es un Mm, poco, Jung hablaría mucho de la sombra, ¿no? Del lado oscuro de nosotros mismos, donde está inculcado todo el temor, el miedo, frustración, todas esas cosas, ¿no? Pero ujú, ahí persiste, ¿no? Entonces, ujú. y es parte del entrenamiento cultural, político que siempre nos han ido dando desde pequeños, ¿no? Yo que me acuerdo de todas las series de alienígenas han sido malos, 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 ¿no? Entonces, Sí, pues yo es como no me acuerdo de Estados una Unidos con buena. Rusia, ¿no? Estados Unidos con Sí, Rusia, claro, ¿no? Siempre los rusos son malos para Estados Unidos, ¿no? Algo así. claro, Entonces, claro. en ese, ajá, en ese sentido Yo, por ejemplo, también tenemos... Ujú. Dime, dime. no, no, yo me estoy acordando más bien. Yo leí una tesis de que decían Ya, de que los alienígenas eran los soviéticos. a ver. Y por eso los vestían todos iguales, todos eran Ajá. igualitos, o sea, Sí. entonces para meternos a nosotros, pues yo digo también nosotros a Latinoamérica porque usted sabe, somos el patio trasero, pues, ¿no? Claro, Y es una claro, forma de decirnos, no, te das cuenta, la igualdad no es buena, ¿no? Las cosas así en común no es bueno, entonces nos meten ideas así, pues, ¿no? O sea, claro. entonces, y mientras uno no, como usted dice, mientras uno no lo viva, no es vivencial y no lo investigue, o sea, vas a tenerle miedo. Y eso es Así lógico, es. ¿no? Eso es lógico. Ujú. Sí, sí, sí. Es lógico. Sí. Ujú. Bueno, profe, no sé si quiera terminar con algunas palabras yo quiero hacer unas sugerencias finales Ujú. de lo que hemos tratado, o sea, de la vasta noche, ¿no? Esta película, Ujú. y si la recomiendas para verla, pues, ¿no? Porque a mí me interesó verla por justamente este tema de los alienígenas y que justo se dio, yo la vi en Amazon Prime Video, que justo, Ujú. justo se dio cuando empezaron las luces acá en Lima, y como le digo, Ujú. en Italia, en España, en Europa, ¿no? En Argentina Ujú. mismo, que se vieron muchas estas luces, ¿no? Entonces, Ujú. su conclusión, por favor, de la vasta Sí, noche. sinceramente, no tener temor que existan estos casos.
Hay que sí impartir nuestro estudio, ¿no? Personal también, ¿no? Buscar libros, videos, cosas que nos ayuden mucho a poder tener una idea más amplia de todas esas cositas, ¿no? Y siempre voy a Ujú. insistir, pues, ¿no? Que el conocimiento mata el miedo, ¿no? ¿No? Cuando uno tiene ese Ah, afán por conocer, ya el miedo se vuelve hacia atrás ya, ¿no? Entonces, y eso ujú. siempre vamos a ir luchando siempre, porque el miedo está inherente en nosotros y hace que nosotros hagamos cosas que no queremos, ¿no? El otro efecto también es que nosotros somos muy egoístas, ¿no? Del ego, el Mm, ego social, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo ese entrenamiento de chiquito que hemos tenido sobre, culturalmente sobre todos estos temas, no está en partidos en el ego, ¿no? En ese ego social. Porque una cosa es mi yo, ¿no? Mi individualidad, mi personalidad, ¿no? Mi persona, y otra cosa es el ego, ¿no? Que viene ya a tener costumbres y normas sociales, ¿no? También en ese sentido hay que estudiar y hay que discernir bastante, ¿no? Porque muchas veces hacemos cosas porque nos dicen, y eso no debe ser. ya, Yo sé las cosas porque yo entiendo y opto por hacerlo porque yo quiero hacerlo, ¿no? No porque me dicen, ¿no? Y eso claro, mi también mamá es me dijo. algo, eso, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay que tener cuidado porque ahí enganchamos con la sugestión, superstición y todo lo demás y no tenemos el afán ni de estudiar ni conocer bien todo esto, ¿no? Entonces, simplemente eso Ujú, sería mi sugerencia en base a lo que hemos conversado el día de hoy, pues, ¿no? ujú. Ujú. Bueno, gracias, profe. Vean La Vasta Noche, vean también La Dimensión Desconocida, una serie, los capítulos antiguos, tanto como los nuevos, que están también en Amazon Prime Video. No estamos haciendo publicidad para Prime Video, pero justo se dio este tema y es interesante analizar eso, la cuarta dimensión, la quinta dimensión, ¿no? Los extraterrestres existen por la pandemia. Así que por favor vean La Dimensión Desconocida y van a ver que es una buena serie y la misma película, la noche, La Vasta Noche. Ok, gracias, profe. Ujú. Nos Bueno, vemos. gracias, Cuídense. Omar. Ya, gracias, Ya, gracias, igualmente. profe. Chao, chao. Chao, chao.